Hola, ¿qué tal mis queridos hermanos y amigos? Bienvenidos al estudio de la lección de la escuela sabática, que está maravillosa como lo ha sido toda esta lección. Una lección motivadora, una lección que nos lleva a pensar en el sacrificio de Cristo, una lección que nos hace reflexionar en cuanto a nuestra vida pasada, cómo volver a Cristo, acercarnos a Él, ser los que nos encarguemos de predicar ahora, de ser esa voz que clama en el desierto. Pero también esta lección, ahora la lección 10, está dulce, es una lección que nos va a llevar en motivación progresiva, porque tiene una trazabilidad entre Cristo niño y Cristo hecho hombre, Cristo crucificado y Cristo resucitado, entre ese Mesías, ese niño que nos es dado. Entonces vamos a estudiarla. Voy a pedirle que se siente derechito, tenga una buena actitud, una sonrisa, un lapicero en la mano, un par de hojas, la Biblia, la lección de escuela sabática. Yo voy a hacerle un panorama general, porque le voy a pedir que estudie su lección en la casa. Estúdiela. Pida el folleto, cómprelo. En internet hay varias páginas donde usted puede de hecho descargarlo. Hágalo, pero no se quede simplemente con lo que le decimos aquí, porque en 30 minutos no alcanzamos a sintetizarlo todo. Se nos van muchas ideas, pero queremos que usted lo estudie en casa. Le repito, haré un estudio muy amplio, muy general de la lección, pero esto que lo motive a usted para que estudie su lección en la casa. Y voy a ponerle un reto, como se lo puse a las personas que nos siguen en el otro canal. Comparta esta lección por lo menos con una persona. Con una persona compártala y dígale: mira, estúdiala porque está deliciosísima. Lección número 10 se llama Lograr lo impensable. ¿Qué será lo impensable? Vamos a orar para descubrir qué es lo impensable. Padre que estás en el cielo, muchas gracias. Gracias por el sacrificio de tu Hijo Jesús en la cruz. Estamos aquí para estudiar tu palabra y pedimos tu dirección y tu compañía. Esa compañía que sea la del Padre, la del Hijo y la del Espíritu Santo. Por eso oramos en el nombre de Jesús en esta hora. Amén y amén. Texto maravilloso, texto para memorizar. Se encuentra en el libro de Isaías capítulo 53, versículo número 5. Y ese texto dice de la siguiente manera: es el texto que encierra el sacrificio de Jesús por la raza humana. Y esto es lo que significa lograr lo impensable, porque déjenme decirles que a Dios el pecado no lo tomó por sorpresa. No porque Dios haya pecado, sino el pecado de la raza humana no lo tomó por sorpresa, porque Él conoce todo, conoce el fin desde el principio. ¿Ok? Dice Isaías 53:5: mas Él, o sea Jesús, el Mesías, fue herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Cristo ya vivió todo lo que usted pueda vivir. Cuando usted dice esto que yo he vivido no lo ha vivido nadie, quiero que vaya allí a contemplar a Jesucristo en la cruz, a Jesucristo Mesías. Se va a dar cuenta que Él ya lo padeció. El rechazo que usted ha vivido, el maltrato que usted ha vivido, ¿cierto? Los ultrajes, el bullying, un padre que ha perdido a su hijo. ¿Saben? Un hijo que pierde a su padre se le llama huérfano, pero un padre que pierde a su hijo no tiene nombre. Bueno, Dios perdió a su hijo. Dios un día lo vio morir, lo vio sufrir. Así que el mayor sufrimiento de este mundo lo ha vivido nuestro Jesucristo de Nazaret, nuestro capitán, nuestro gran conquistador. ¿Por qué entonces tenemos que hablar nosotros de lograr lo impensable? ¿Saben? El centro del libro de Isaías, y de hecho el centro de la Biblia, es el Mesías, es Jesucristo. Pero más que todo eso es la obra salvadora de Jesucristo. Dios siempre buscando al hombre, llamando al hombre desde el huerto del Edén hasta el Apocalipsis. Y en el Apocalipsis allí da el último mensaje y dice: saben, salgan de ahí, pueblo mío, salgan de ahí para que no sean partícipes de las plagas. O sea, Dios siempre llamando y salvando al ser humano, diciéndole: no quiero que participen de las plagas, porque va a venir algo terrible, tremendo para la humanidad. Ese es el centro de la Biblia, el libro de Isaías. Y esta semana, amados hermanos, con este estudio se va a resolver el gran problema de la raza humana. La solución no la tengo yo. La solución no la tiene usted. El gran problema de la raza humana es el pecado. El pecado que ustedes y yo no podemos explicar. No encontramos una razón al pecado. ¿Y cuál es la solución al pecado? Hay una sola solución. Se llama Jesucristo de Nazaret. Esa es la solución. Te decía que no podemos explicar el pecado. ¿Por qué? Uno se pregunta: ¿por qué ocurren cosas malas? ¿Por qué sufren los niños? ¿Por qué sufren los ancianos? ¿Dónde está Dios cuando más los necesitamos? Dice uno. Porque no alcanzamos a comprender, porque hemos alimentado nuestra naturaleza pecadora, pecaminosa. Pero entonces, nosotros, aunque no podemos explicarlo, podemos ir a Jesucristo y Él ya nos asegura la salvación. Porque si nosotros pudiéramos entender y pudiéramos explicar eso, entonces no necesitáramos de Jesucristo, porque nosotros tuviésemos entonces la solución. Pero la solución tuvo que venir del cielo, porque fue al cielo al que ofendimos, fue al cielo al que nosotros denigramos.
Entonces el cielo dijo, nosotros vamos a solucionar porque ninguno de ellos puede tener la solución a este problema. Y envió Dios a su Hijo, para que todo aquel que en él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna y la tenga en abundancia. Hoy llegamos a la parte medular de esta lección. Aunque ya estudiamos la lección 8 que nos habla de consolaos, pueblo mío, ahora encontramos materializada la consolación del pueblo de Dios ahora en la tierra. ¿Y cuál es esa consolación? Saber que vino ese Mesías, que murió por nosotros en la cruz y que nos aseguró y nos garantizó la salvación con el acto de su resurrección. ¿Qué es lograr lo impensable? ¿Qué es lograr lo impensable? Salvar a la humanidad. Salvar a la humanidad, que el mismo Dios, el creador, el que acomodó el cosmos en el universo, el que sostiene la tierra en el hueco de su mano, haya permitido la muerte de su Hijo para ahora habilitar a la humanidad. ¿Para qué la habilitó? Para que viva en obediencia y para que por medio de esa obediencia a esa ley que el ser humano denigró, entonces el ser humano pueda encontrar o alcanzar salvación a través de Jesucristo. Notemos algo interesante. El siervo sufriente, que vamos a comprender ahora más adelante quién es el siervo sufriente, nos habla en esta lección, nos habla en la Biblia de cuáles fueron las estrategias que él utilizó para mantenerse fiel, para mantenerse firme como hombre, porque Filipenses 2 dice que Cristo, aunque era Dios, estaba completamente como hombre. Satanás lo tentó como hombre. Si Cristo no hubiese estado como hombre, Satanás no lo tienta con comida, ni lo tienta con poder, ni con nada de eso, porque eso es lo que anhelamos nosotros. Dice el libro de Primera de Juan, capítulo 2, versículos 15 y 17, que nosotros no podemos amar al mundo, porque las cosas que están en el mundo, la vanagloria de la vida, los deseos de los ojos y los deseos de la carne, no provienen del Padre. Por eso Satanás tienta a Cristo en eso, porque estaba como humano. No es el tema de la lección, pero lo que sí quiero decirles es que Cristo, en el libro de Isaías, capítulo 50, versículos 4 al 10, nos habla de cuáles son las estrategias que él utilizó para mantenerse fiel, para mantenerse firme aquí en la tierra. Vamos a comprender aquí cómo lo hizo Jesús. Es importante, hermanos, que comprendamos que en el mundo han existido cualquier cantidad de muertes. Muertes aparatosas, muertes dificultosas, muertes duras, crueles. Pero escúchenme esto, atentos. Ninguna muerte se compara como la muerte de Jesús. Nadie ha sufrido lo que sufrió Jesús. Y usted preguntará, ¿pero por qué? Al final de esta lección le voy a contar por qué nadie lo ha sufrido ni lo sufrirá. ¿Ok? Ahora lo va usted a comprender. Ese sufrimiento que padeció Cristo en la cruz hace parte de la solución al problema del pecado. Escúcheme, el sufrimiento de Cristo hace parte de la solución al problema. ¿Ok? Porque de nada sirve que Cristo haya muerto en la cruz si usted no lo acepta en su corazón. Entonces esa muerte de Cristo fue en vano. Por eso no se completa la solución. La solución llega cuando usted y yo le aceptamos. Es por eso que para nosotros, la raza caída, la raza pecadora, al darnos cuenta de esto que te acabo de decir, de esta tamaña verdad, nos damos cuenta entonces que ese asunto del pecado no se soluciona tan fácil, sino que la única manera es ir a la fuente, cortarlo de raíz, y cortarlo de raíz es acercarnos a los pies de Cristo. Debemos comprender, hermanitos, que tuvo que intervenir Dios mismo, y que hubo un terrible sufrimiento. Eso es lo que hay que comprender. Ahora, si leemos el libro de Isaías capítulo 50, que le invito a que usted lo tenga en la mano, yo voy a leer aquí Isaías capítulo 50 del versículo, vamos a ver desde cuál versículo podemos leer, tal vez desde el versículo 4 en adelante. Dice, aquí están las estrategias, yo las tengo subrayaditas en mi Biblia y necesito que usted también lo haga para que eso mismo que usted encuentra en Cristo aquí en el capítulo 50, que dice, Jehová ayuda a quienes confían en él. ¿A través de qué acciones Jehová ayuda a los que confían en él? Mire lo que hizo ese siervo sufriente. Dice, Jehová el Señor me dio lengua de sabios. Hay que saber hablar y hay que saber callar. Dice, para saber hablar, palabras alcanzado. Despertará cada mañana tras mañana, despertará mi oído. Otro concepto, despertará mi oído. Déjeme que yo le lea y ahora le explico todas esas estrategias que utilizó Cristo. Despertará mi oído para que escuche como sabios. Jehová el Señor me abrió el oído y yo no fui rebelde. Escuche, Jehová te abre el oído, pero tú no puedes ser rebelde. Tú tienes que generar cambios en tu vida cuando Jehová te abre el oído, cuando Él te habla y Él te habla claro. Cuando Dios le habla a uno, no lo deja pensativo por allá, como ¿será Dios que me habló? ¿Será? No, cuando Dios habla tajantemente, habla claro y uno comprende y escucha la voz de Dios. Así como el profeta. El Señor le habló y el Señor aquí responde el profeta, aquí estoy, heme aquí, Señor, háblame, habla que tu siervo escucha, envíame a mí. Sigue diciendo el texto. Jehová el Señor me ayuda. Qué interesante. Jehová el Señor me ayuda. No me avergoncé,
Por eso he puesto mi rostro como pedernal. He aquí Jehová el Señor me ayudará. Y por último dice, confié en el nombre de Jehová y me apoyé en mi Dios. Ahora bien, queridos hermanos, ¿cuál es el secreto? Dice aquí Isaías, Dios es mi ayuda. ¿Qué significa que Dios es nuestra ayuda? Pues que debemos tener esa confianza de que el auxilio viene de parte de Él, así como declara el salmista en Salmo 46, 1 y 2. Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. No dice que no tendremos tribulaciones, tormentas, ni dificultades, ni ausencias, ni carencias. Dice que en esos escenarios de la vida, el auxilio nuestro es Jehová, es nuestro Dios. También dice él que no se avergonzó, es decir, se sintió feliz de recibir todo ese improperio, de recibir el rechazo de la humanidad, porque sabía que eso traería un buen fruto. ¿Y cuál es el fruto? Ese fruto lo encuentras en Isaías 53, versículo 11, que será el verso con el que terminaremos este estudio de hoy. Dice, puse mi rostro como pedernal, como piedra. Pedernal es piedra, una roca. Eso significa valentía. Es que nosotros los seres humanos nos rendimos muy fácilmente. Ante la tentación nos rendimos fácilmente. Ante una prueba, ante la necesidad, una carencia, ante los avatares de la vida, nos rendimos muy fácil y olvidamos que Jesucristo, que Dios nos da a través del estudio de la palabra, no un espíritu de tristeza y de cobardía, sino un espíritu de dominio propio. El dominio propio es valentía también, para decirle sí a lo que hay que decirle sí, para decirle no a lo que hay que decirle no. El siervo sufriente lo que nos está diciendo es que nosotros tenemos que ser muy, pero muy valientes. Cristo enfrentó una obra muy delicada, muy compleja, que nosotros vamos a entender al final de este estudio. ¿Cuál fue esa obra que él tuvo que enfrentar y cómo recibió tanto rechazo de la gente, pero aún así se mantuvo con toda la valentía? Nunca dejó su obra atrás. Aunque estando colgado en la cruz, sufriendo en la cruz, los clavos, el dolor, la agonía, aún así oraba por nosotros. Decía, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y esa oración no fue solamente para los que estaban en ese escenario, esa oración para nosotros hoy. Cuando estamos pecando, el Señor sigue implorando por nosotros. El Espíritu Santo clama y dice, perdónelos porque no saben lo que hacen. Aunque Cristo era retado a bajarse de la cruz y podía hacerlo porque tenía el poder, Él tuvo dominio propio y tuvo la valentía de mantenerse ahí y lo hizo todo por amor. Incluso hasta llegó a pronunciar unas palabras hermosas en la Biblia, que la gente ha malinterpretado cuando Él dice, consumado es, ya pagué el sufrimiento que iba a pagar, ya viví la muerte eterna, ya la estoy viviendo, porque ahora vendrá una nueva oportunidad para el ser humano. Valentía, hermanos, es callar cuando toque callar y hablar cuando toque hablar, porque no oponerse a la mentira es estar de parte de ella. También dice el versículo 10 que él tuvo temor al Señor, temor a su Dios. Es decir, respeto por Dios. Ahí está el éxito también del ser humano al enfrentar las dificultades y vicisitudes de esta vida, de este mundo. Resumo entonces las estrategias del siervo sufriente para enfrentar las luchas. Temor a Jehová. No se avergonzó de sufrir lo que está sufriendo. Dice Pablo, no me avergüenzo del evangelio, por una razón. También dice que él comprendió que Dios era su ayuda. También puso su rostro como pedernal, es decir, no le importó sufrir, pero fue valiente. Hay que ser valientes, hermano, para pararnos frente a Satanás y decirle, mi prioridad es Cristo, no eres tú. Y no me vas a tentar con lo que tentaste a Eva, ni con vanagloria de la vida, ni con deseos de los ojos, ni con deseos de la carne. Lo que nos está diciendo la lección de esta semana, de forma indirecta, es cómo el siervo sufriente nos revela sus estrategias para poder enfrentar el pecado y vencerlo, soportar la cruz y soportar los ataques. Yo creo, hermanitos lindos, que nosotros deberíamos revisar más a detalle lo que dice Isaías 50 y darnos cuenta que si nosotros replicamos, hacemos una copia de lo que hizo Jesucristo, de lo que hizo el siervo sufriente, nosotros tendremos fortaleza al momento de enfrentarnos al pecado. Ahora, todos sabemos quién es el siervo sufriente, pero ahora vamos a ver cuáles son las pruebas que muestran que el siervo sufriente es Jesucristo. Es importante que tengamos en cuenta todas esas pruebas que se dan. Esas pruebas que se dan 750 años antes de que Cristo viniera. Y saben, el 100% de esas pruebas se cumplieron solamente en Cristo Jesús. Todas las pruebas para identificar quién era el siervo sufriente. No podía ser otra persona sino Jesucristo, el carpintero de Nazaret. Ese niño que vino, que nació en Belén y que luego vivió en su casita tranquilo, cantando mientras estaba en la carpintería. Luego se convierte en el cordero que es llevado al matadero.
Algunas razones que muestran que el cordero sufriente, ¿cierto? Que el siervo sufriente es Jesucristo. Algunas razones. Voy a leer de Isaías 53. Ustedes léanlo en casita, por favor. Yo les voy a dar algunas razones interesantes. La primera razón se encuentra en Isaías 53:7. Dice que sería llevado como cordero al matadero. Manso, tranquilo, no abrió su boca. La gente que iba a ser llevada a la cruz gritaban improperios, amenazaban, mordían, trataban de escapar, se negaban, peleaban, se desmayaban, pero daban la última batalla. Cristo no, Él fue como cordero al matadero, en silencio, enmudeció. Habló cuando tenía que hablar y calló cuando tenía que callar. Eso también es valentía. ¿Saben? Otra prueba la encontramos en Isaías 53, versículos 5 al 9. Dice que fue un sacrificio sustitutivo. ¿Qué significa un sacrificio sustitutivo? Pues que Jesucristo no estaba muriendo por Él mismo. Él no cometió ningún pecado, Él no había cometido ninguna falta. Él dijo que venía a entregar su vida por nosotros. Juan el Bautista, cuando está allí en Galilea, a orillas del Jordán, lo reconoce como el cordero sustitutivo. He aquí el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Eso lo hizo Jesucristo. Otra prueba la encontramos en Isaías 53, versículo 3. Dice que fue rechazado. Jesucristo no solamente fue rechazado por los judíos, sino que fue rechazado por su propia familia, por las autoridades religiosas, por las autoridades políticas. Fue rechazado. Fue rechazado incluso en la cruz del madero por uno de los dos ladrones. Y hoy sigue siendo rechazado por muchas personas. Otra prueba. Dice que fue sepultado con los ricos. Dice Isaías 53:9. Y la profecía se cumplió milimétricamente, porque ustedes conocen la historia. José de Arimatea va con Nicodemo, le piden a Pilato el cuerpo de Jesús y lo ponen entonces en una tumba tallada en la roca, una tumba diseñada para una persona rica, adinerada, pudiente, acomodada social y económicamente. Ahí se cumplió. El versículo 12 de Isaías 53 dice que su muerte fue con los pecadores. Jesús no solamente murió por los pecadores, atentos, por los pecadores, sino que murió con los pecadores. ¿Recuerdan ustedes? Un ladrón a su izquierda, un ladrón a su derecha. Uno muere blasfemando, el otro muere aceptando ese sacrificio que está viviendo en ese segundo Jesucristo en la cruz del Calvario. Entonces concluimos nosotros, hermanitos, que el siervo sufriente es Cristo. Ese Cristo que mucha gente conoce, ese Cristo que mucha gente predica, ese Cristo que la gente ha puesto en todos los lugares, porque lo tienen en los pináculos de las iglesias crucificado, lo tienen en las iglesias crucificado, lo tienen en portadas de disco, lo tienen en la casa en un cuadro, lo tienen, han hecho imágenes, han hecho réplicas, han hecho todo lo que quiera y la gente cree, ve a un Dios, pero lo han puesto en todos lugares, menos donde Él quiere que lo pongan, en el corazón. Hay muchas evidencias, hermanitos, en otros libros de la Biblia, como los Salmos, que nos muestran con milimétrica exactitud que Cristo es el Mesías y por lo tanto eso demuestra que la Biblia dice la verdad. Y si la Biblia dice la verdad, hay que estudiarla. El Señor les dijo, ustedes estudian las Escrituras porque creen que ellas les dan vida eterna, pero están equivocados. Ellas lo que testifican es de aquel que sí les da vida eterna. Ellas testifican de mí, testifican de Jesucristo. Es importante que nosotros, a través de la lectura de la Biblia, conozcamos a Jesús, lo amemos, lo aceptemos y que ya no lo veamos más como un siervo sufriente, sino ahora lo veamos como Salvador, Señor y gran conquistador. Terminemos entonces la lección preguntándonos por qué tanto sufrimiento. ¿Por qué tanto sufrimiento? Y quiero recordarles que la Biblia expresa en Isaías 53, 4 y 5, déjenme que yo lo encuentre aquí, expresa una palabra muy repetidas veces. Y la palabra es nosotros. Nosotros es la palabra que se repite. Isaías 53. Dice el versículo 4. Ciertamente, dice la Biblia, versículo 4, ciertamente Él llevó nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores, pero nosotros lo tuvimos por azotado, como herido y afligido por Dios. Dice el versículo 5. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, por darnos la paz, cayó sobre Él el castigo, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Ese texto me está mostrando, hermanitos lindos, que la muerte de Jesús fue una muerte sustitutiva. Es decir, murió por nosotros. No era una muerte que Él merecía ni que Él necesitaba. Lo hizo solamente por amor. Por eso con amor debemos responder a Él.
Cuando la Biblia dice se enfermó por nosotros, dice que llevó nuestros dolores, sufrió nuestros sufrimientos. No hay peor sufrimiento que el de Cristo Jesús en la cruz. Cuando usted tenga una enfermedad cruel, piense en Jesús y diga, ya Jesús la vivió por mí. Cuando tenga una ansiedad, diga, ya Jesús la vivió por mí. Cuando sea despreciado, diga, ya Jesús lo vivió por mí. Ahora tengo que aceptarlo a Él porque Él ya vivió todo esto malo por mí y Él me va a dar una recompensa al final del tiempo. La pregunta es, ¿por qué Jesús sufrió tanto en la cruz? Porque les dije al comienzo que han existido millones de muertes en la tierra, en la historia de la tierra, pero ninguna ha tenido tanto sufrimiento como la muerte de Cristo. ¿Saben por qué? Esto es muy sencillo. Un día el ser humano quebrantó la ley de Dios, quebrantó los 10 mandamientos y entró en desobediencia. Y como entró en desobediencia, el ser humano comprendió que la paga del pecado es la muerte, y la muerte es violenta. Pero esa muerte de la que está hablando ahí el apóstol cuando dice la paga del pecado es muerte, no se refiere a la muerte natural, se refiere a la muerte eterna que nosotros merecíamos por haber violado la ley de Dios. Esa muerte que van a vivir los impíos que no aceptaron a Jesús como su Salvador. Cuando Él venga después del milenio, esos que no lo aceptaron van a vivir la muerte eterna y esa es dolorosa, esa es cruel. El Padre, Dios, tenía 2 caminos. Camino número 1, cuando el ser humano peca y falta a su ley. El camino número 1 era entender que como quien estaba reclamando la muerte del pecador era la ley, porque la Biblia dice que la paga del pecado es la muerte. O sea, la paga de violar, la consecuencia de violar la ley es la muerte. Es la ley la que reclama la muerte. Entonces el Señor pudo haber dicho cambiemos la ley. Pero Dios no cambió la ley y te voy a explicar por qué no cambió la ley. Y lo segundo es que ellos dijeron, como no podemos cambiar los 10 mandamientos que muestran nuestro carácter, que muestran nuestro amor, es decir, si cambiamos la ley nos estamos desdibujando a nosotros, nos estamos desdibujando como Dios, estamos siendo un Dios cambiante, estamos siendo un Dios que no tiene amor, porque la ley refleja el amor de Dios. Entonces ellos dijeron, como la ley, como no puedo cambiar los mandamientos, alguien tiene que morir. Ese fue el diálogo que tuvo el Padre y Jesús allí en el huerto de Getsemaní. Y ahí donde Jesús le dice, Padre, papito, Padre amado, mira, si hay otra cosa que podamos hacer para salvar al hombre, hagámoslo. Yo estoy dispuesto a hacer otra cosa, pues no quiero ir a la cruz realmente. No quiero. Estaba en ansiedad, estaba en estrés Jesús. No quiero ir a la cruz. Y el Padre le dice ahí, a Jesús le dice, no hay otra cosa que podamos hacer. No podemos anular esa ley que nosotros mismos hicimos, porque nos desdibujaríamos, cambiaríamos lo que nosotros somos. Y saben, quiero hacer una nota parentética aquí para que vamos terminando. Toda persona que hoy cambia o anula la ley de Dios, desdibuja a Dios. Le está diciendo a Jesús que el sacrificio en la cruz no sirve para nada. Le está diciendo al Padre que se equivocó cuando puso a morir a Jesús en la cruz del Calvario. Es tan delicado anular la ley de Dios, es tan delicado ir en contra de la ley de Dios. Cristo sufrió mucho. ¿Y sabe por qué? Porque Cristo sufrió la muerte eterna, la que sufrirán los pecadores. Es decir, todos los que aceptamos a Jesús como nuestro Salvador, ya fuimos librados de la muerte eterna. Ya no la tengo que sufrir porque Cristo la sufrió por mí. Y un punto extraordinario para que finalicemos es lo siguiente. Dios no se atrevió a tocar su ley allí para salvar al ser humano. No se atrevió a cambiar la ley. Decir que un mandamiento fue abolido o que la ley de Dios era para un pueblo antiguo, para un pueblo judío, es agredir la conversación que tuvo el Padre y Jesús allí en el huerto de Getsemaní. No darle la debida importancia a lo que escogió el Padre. Es decir, Padre, yo puedo pensar mejor que usted. Cuando yo anulo la ley, le estoy diciendo al Padre, yo pienso mejor que usted, yo razono mejor que usted. Cristo no murió solo por los judíos. La muerte sustitutiva de Jesús fue por toda la raza humana. Esa es una lección que me motiva, que me anima a continuar a los pies de Jesucristo. El problema no es la ley de Dios. El problema es la incapacidad del ser humano para ser fiel, para guardar su ley, y lo hace por culpa de las pasiones mundanales. Yo soy salvo por gracia, pero cuando comprendo que soy salvo por gracia, la gracia me habilita para obedecer esa ley de mi Dios. Dios tiene un amor inmensurable por la raza humana. Y quiero finalizar con este texto que se encuentra en Isaías 53, versículo 11, donde el Señor me motiva y me dice lo siguiente. Él me dice así, Isaías 53, 11. Verá Jesucristo, está hablando de Jesucristo, verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. ¿Cuál es el fruto de la aflicción de su alma?
Usted y yo que le aceptamos en el corazón. Usted y yo que le aceptamos como Salvador. Cuando Él nos ve que levantamos los brazos y decimos, este es el Dios al que hemos esperado y Él nos salvará, le haremos hoyuelos en las mejillas a Jesús. Sonreirá, se sentirá satisfecho, dirá, valió no la pena, sino valió el esfuerzo, valió mi muerte, valió mi sufrimiento, porque hay un alma que me aceptó y ahora vivirá eternamente. Ese es el amor de un Dios por la raza creada, por la raza humana. Dios me les bendiga. Qué linda lección. Te invito a que la compartas con otros. Oremos para terminar. Padre que estás en el cielo, muchas gracias por permitirnos hacer este estudio. Bendícenos y ayúdanos a aceptar cada vez más tu sacrificio en la cruz, ese sacrificio que nos salva. Gracias por el momento, gracias por este estudio. Oramos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muchas gracias por acompañarme, hermanitos lindos. Les invito a suscribirse al canal si no lo han hecho. Compartan el video con otros y díganle, vamos a estudiar la lección 10 que está maravillosa, que está lindísima. Soy Fabio Fori y deseo para ti que tengas un resto de día, de tarde o de noche feliz en comunión de Jesucristo y los santos ángeles. Y que la gracia del Señor sea con todos ustedes. Nos vemos en el próximo video. Chao, chao.